A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Conectas con Tubería Durman. Encuéntrelos en los puntos de venta en todo el país. Durman by Aliaxis. Calidad en cada gota. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las 5 siempre. Hoy es jueves 30 de abril del 2026. Son las 5 en punto de la tarde y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y la actualidad internacional. Algunos de los titulares del material que tenemos para ustedes hoy. Trump despide a los 22 integrantes del Consejo Nacional de Ciencia en Estados Unidos. Wall Street vive su mejor abril desde 2020, pese a la guerra. Brasil le baja la condena a Bolsonaro tras levantamiento de un veto. El Banco Central Europeo se prepara para subir tasas, pero en junio las mantiene estáticas esta reunión. Emiratos Árabes Unidos prohíbe viajar a Irán y revela defensa láser israelí. Más adelante vamos a conversar con Samir Estefan, nuestro especialista en tecnología, y con quien trataremos de entender qué hay detrás del juicio de Elon Musk versus OpenAI, la creadora de ChatGPT. ¿O será Elon Musk contra Sam Altman? ¿O qué estará por ahí? Dicen que el tema es que OpenAI se había constituido como una empresa sin fines de lucro, una entidad sin fines de lucro, y a medio camino, vaya que se ha ido generando lucro. Vamos a hablar de eso más adelante, a la segunda media hora. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia, y en controles el talento técnico de Kenneth Apuy, que hace posible que estés escuchando este programa. Bueno, al final, claro, antes del cierre a las 45 para conversar, tendremos espacio para conversar con Claudia Uribe, como siempre los jueves, con nuestra querida Claudia Uribe, con temas de relaciones internacionales. Vamos de una vez a las noticias. Empezamos en Estados Unidos. Donald Trump despidió de golpe a los 22 integrantes del Consejo Nacional de Ciencia, un órgano independiente que supervisa la Fundación Nacional de Ciencia y asesora al gobierno y al Congreso. El movimiento sacudió a la comunidad científica porque el organismo ultimaba un informe que advertía sobre el avance sostenido en China. El avance sostenido de China en investigación, innovación y tecnología frente a esas actividades en Estados Unidos. Así que bueno, ahí está, sigue dando que hablar en diversos temas. La economía de Estados Unidos creció 2% anualizado entre enero y marzo,
recuperándose del frenazo de fines de 2025 y del impacto del cierre federal que se vivió en Estados Unidos entre octubre y diciembre, octubre y noviembre del año pasado. El impulso vino del gasto público y de una fuerte inversión empresarial, sobre todo ligada a inteligencia artificial, como hemos estado informando todos los días aquí a las 5 siempre, pero el consumo volvió a aflojar y la guerra con Irán complica el panorama al empujar inflación, gasolina al alza y presión sobre los hogares. Esta es información de diversas agencias de noticias. Una oficina comercial de Estados Unidos agregó a la Unión Europea y a Vietnam a su lista prioritaria de vigilancia por prácticas consideradas desleales, mientras que sacó de esa categoría a Argentina y a México por avances en propiedad intelectual. El movimiento tiene peso político porque reordena presiones comerciales justo cuando Washington revisa sus alianzas y, bueno, lo que hemos informado ampliamente aquí, la aplicación del Tratado de Libre Comercio TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá. Donald Trump, que levantará ciertos aranceles vinculados al whisky escocés, anunció justo tras la visita a la Casa Blanca del rey Carlos III, la reina Camila. El mensaje fue ambiguo sobre si la medida cubre botellas de scotch o materiales ligados a la producción de whisky y bourbon, el whisky, digamos, estadounidense. Pero en Escocia se leyó como una concesión comercial relevante para las exportaciones desde allá. Apple volvió a superar expectativas con ingresos de 111 mil millones de dólares, una alza de 17% interanual y ganancias por acción de $2. El iPhone generó casi 57 mil millones y la empresa entra ahora en una transición delicada. Tim Cook dejará la dirección en septiembre y el relevo recaerá en John Ternus, que tendrá que sostener el crecimiento de una compañía valuada en 4 billones de dólares. El iPhone 17, por cierto, se convirtió, bueno, se dijo en estos informes de las empresas tecnológicas que el iPhone 17 se ha convertido en el de más ventas de la historia de Apple. Los inversionistas de las grandes tecnológicas siguen haciéndose la misma pregunta. ¿Cuándo empezará a rendir de verdad el enorme gasto en inteligencia artificial? Alphabet, Microsoft, Meta y Amazon están encaminadas a invertir alrededor de 600 mil millones de dólares este año en esa carrera. Una cifra histórica que ya tensiona flujos de caja, empleos y paciencia en Wall Street. Sin duda, este es un tema que hay que seguirle el pulso. ¿Cuánto realmente rinde las inversiones y el gasto en inteligencia artificial para que no se conviertan en una burbuja financiera? Wall Street cerró abril con una euforia pocas veces vista desde la pandemia. El Dow Jones subió 7% en el mes. Ojo, no es la cifra del día. Standard Poor's ganó 10% y Nasdaq se disparó 15%, claro, con todas las tecnológicas al alza. El impulso vino de balances robustos, especialmente en tecnológicas como Alphabet, y de un alivio parcial de los precios del petróleo, pero muy parcial. Ahora, esto es relacionado con abril. Vamos a Europa. El Congreso Italia, no el Congreso, sino Italia, el país. Italia condenó como ilegal la interceptación israelí de embarcaciones con ayuda humanitaria destinadas a Gaza y exigió la libertad inmediata de los italianos retenidos. El caso es sensible porque el gobierno de Giorgia Meloni ha sido uno de los aliados más cercanos de Israel en Europa, pero ahora empieza a endurecer su tono frente a operaciones que considera contrarias al derecho internacional. Así que Italia condena como ilegal la interceptación israelí de embarcaciones con ayuda humanitaria a Gaza. Wallbox cerró una alianza con Slate Auto
la firma de vehículos eléctricos participada por Jeff Bezos, el de Amazon, para suministrar cargadores rápidos Supernova fabricados en Barcelona, en España. El acuerdo le abre a la empresa española la puerta a un fabricante que quiere competir con Tesla en el mercado estadounidense de camionetas SUV eléctricos y encaja con su estrategia de concentrarse en segmentos de mayor rentabilidad. El Banco Central Europeo mantuvo la tasa de interés en 2%, la mantuvo estática por séptima reunión consecutiva, pero Christine Lagarde, su presidenta, dejó claro que el sesgo apunta hacia una subida en junio. El Banco Central Europeo teme que la guerra vuelva a empujar la inflación mientras el crecimiento sigue débil. Así que prefirió ganar unas semanas para evaluar si el shock energético y geopolítico empieza a trasladarse al resto de la economía. O a ver qué pasa. Eso sí, queda claro que en junio sí se haría una subida en las tasas de interés desde el Banco Central Europeo. Bien, vamos hacia pues Emiratos Árabes Unidos. Prohibió a sus ciudadanos viajar a Irán, Líbano o Irak y ordenó el regreso inmediato de quienes ya estén en esos países. La medida coincidió con la revelación de que Israel desplegó en secreto sistemas avanzados de defensa aérea, incluido un arma láser para ayudar a Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, frente a posibles ataques iraníes. Las señales de máxima tensión regional, porque pues reaviva todas las diferencias y rivalidades en la región de Medio Oriente. En África, líderes empresariales, inversionistas e innovadores se reunieron, bueno, líderes empresariales, inversionistas e innovadores africanos se reunieron en París en el Business Africa Forum con una idea fuerte de fondo que África quiere construir sus propios sistemas comerciales, financieros y tecnológicos y no esperar integración pasiva en la economía global. Uno de los ejes más urgentes fue la soberanía financiera, con startups como DigiPay, intentando suplir vacíos dejados por plataformas globales como PayPal. Vamos a América Latina, las remesas hacia Colombia podrían crecer cerca del 5% en mayo, impulsados por el Día de las Madres, imagínense, fíjense ustedes, y por mayor necesidades de consumo y sostenimiento del hogar. Las remesas hacia Colombia subirían 5% en mayo. El Banco W recordó que este suele ser uno de los meses más dinámicos para el envío de dinero desde el exterior y que en el primer cuatrimestre ya se acumulaba un alza de 3% frente al mismo periodo del año anterior. Estados Unidos y Venezuela reanudaron los vuelos directos suspendidos desde 2019 con el regreso de la ruta Caracas-Miami operada por American Airlines. La reapertura refleja el creciente acercamiento entre ambos gobiernos y coincide con visitas de funcionarios de la Casa Blanca a Caracas para avanzar en acuerdos energéticos y mineros en una señal clara de normalización pragmática. México salió de la lista prioritaria de vigilancia de Estados Unidos en propiedad intelectual y pasó a un nivel menor después de ajustes regulatorios y compromisos asumidos en el marco del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. El gobierno mexicano lo presenta como una señal favorable para atraer inversión e innovación y desarrollo, aunque Washington sigue marcando problemas en piratería y falsificación. Bueno, y en Argentina, bueno, no en Argentina, pero relacionado con Argentina, una camiseta de Diego Maradona, pero en Bélgica, usada en la semifinal del Mundial de México 86, será subastada con una evaluación inicial cercana a $750,000 y proyecciones de hasta $1.200.000. Así que podría costar más de $1 millón una camiseta utilizada por Diego Armando Maradona en
México 86, la semifinal en el Estadio Azteca. La prenda que estuvo en manos del arquero belga Jean-Marie Pfaff durante casi 4 décadas vuelve al mercado en un momento de alta revalorización global del coleccionismo vinculado al ídolo argentino. Bueno, Jean-Marie Pfaff intercambió camisetas con el astro argentino, con Diego Armando Maradona, en aquella oportunidad en junio de 1986. Lo mantuvo durante estos 40 años y eh, dice que no quiere dejarle esa responsabilidad a sus familiares, a sus hijos. Así que, bueno, de una vez $1 milloncito y que esa camiseta pase a algún museo o pues a manos privadas. Él la tenía en un museo de su propiedad, el arquero belga, pero pues se desmanteló ese museo, dicen. El Congreso de Brasil anuló el veto de Lula a una ley que reduce drásticamente la condena de Jair Bolsonaro por la trama golpista posterior a las elecciones de 2022. La pena del exmandatario baja de 27 años a poco más de 2 años. En un golpe político fuerte para Lula, sin duda, que esta semana también sufrió el rechazo de su candidato para el Supremo, para la Corte Suprema. Así que el Congreso, pues, ratificó bajar la pena a Jair Bolsonaro por golpista a apenas unos 2 años, un poco más de 2 años de prisión domiciliaria, además, que tiene el expresidente brasileño. Bueno, y a nivel global, el Brent, referencia mundial de petróleo, cayó 3,4% hasta $114 por barril, después de haber superado intradía los $126. Aún con ese retroceso, el precio sigue muy por encima de los niveles previos a la guerra, cuando rondaba los $70, y mantiene vivo el temor a un nuevo rebrote inflacionario que obligue a más bancos centrales a endurecer tasas. Recuerden que son precios del petróleo a futuro. Wall Street corrió momentáneamente el foco de la guerra y volvió a mirar balances, crecimiento y tecnológicas principalmente, aunque sin dejar de tener el conflicto en el retrovisor ahí como de reojo. De hecho, hoy el mercado subió incluso con el petróleo todavía tensionado por la guerra de Estados Unidos y por la conflictividad en el Estrecho de Hormuz, lo que muestra que por un día pesó más el ánimo por resultados, porque estas semanas estuvieron brindando todos los resultados empresariales de las tecnológicas y muchas más. La euforia por esos resultados volvió a mandar en Wall Street, al menos este día, pero alcanzó para que el Standard Poor's firmara su mejor mes si tomamos todas las alzas de este abril de 2020. El mercado se montó sobre la avalancha de balances de las grandes tecnológicas y volvió a premiar a quienes convencieron con crecimiento, márgenes o narrativa, por lo menos, de inteligencia artificial, aunque sin dejar de castigar con dureza a quienes sembraron dudas. La gran ganadora fue Alphabet, la casa matriz de Google, que se disparó 10% y acumuló un salto mensual de 34%, su mejor registro desde 2004. Amazon también sumó terreno tras reportar un fuerte aumento de beneficios, mientras el Nasdaq subió 0,89% y cerró en récord con un avance mensual de 15,29%, el mejor desde abril de 2020. El Standard Poor's 500 ganó 1,02% hoy, también al cierre y también en máximos, y subió 10,44% en el mes. El Dow Jones avanzó hoy 1,62%, todos en verdes en Nueva York. Pero no todo fue fiesta. Meta se desplomó 8,65% por cifras flojas de usuarios y por anticipar más gasto, mientras que Microsoft cayó 3,93% pese a buenos resultados, señal de que el mercado ya no se conforma con crecer. Ahora quiere pruebas de que la apuesta por la inteligencia artificial va a rendir, y en el fondo la lógica del día fue que por encima de los conflictos, de la guerra, del petróleo y hasta de los resultados de la Reserva Federal de ayer,
pues mandaron los balances de las empresas. A las 5 siempre. Vamos a algunos de los temas en profundidad. El dólar tropieza frente al yen y Japón vuelve a meter presión. El dólar llegó a tocar los 160,72 yenes, su nivel más alto desde 2026, pero la subida duró poco. El giro vino después de una advertencia de la ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, que dejó entrever que se acerca el momento de una acción decisiva. Una frase que el mercado suele leer como señal de posible intervención oficial para frenar la debilidad del yen. Desde ahí la atención pasó del discurso político al análisis técnico. Agencias de prensa destacan que ahora una zona clave está en la llamada nube de Ichimoku, una herramienta que usan muchos operadores para medir tendencia y niveles de soporte o resistencia. En este caso, esa franja se ubicaba entre 156 y 157,83 yenes por dólar. El cruce hacia abajo encendió alertas porque si el dólar cierra por debajo de 156, crecería la expectativa de nuevas caídas frente a la moneda japonesa. El telón de fondo está relacionado con que Japón entra en la Semana Dorada, una serie de feriados que dejará cerrados sus mercados entre el lunes y miércoles. En estos periodos suele bajar la liquidez y cualquier movimiento puede amplificarse mucho más. Por eso el mercado no solo está mirando si Tokio interviene o no, sino también si el dólar logra recuperar terreno técnico antes de ese cierre del lunes. La señal de hoy es clara, la presión sobre el yen sigue, pero Japón volvió a recordarle al mercado que no piensa quedarse apenas observando. Así que pues ahí está un poco el dólar en relación con las monedas de Asia. Otros de los informes que traemos para ustedes, el informe Global Economics Intelligence de McKinsey dibuja una economía mundial atravesada por dos fuerzas opuestas. De un lado, una nueva generación de sectores de alto crecimiento como software de inteligencia artificial, servicios en la nube, semiconductores, ciberseguridad, vehículos eléctricos, espacio y movilidad autónoma. Está concentrando inversión, valor y expectativas, esa nueva generación de sectores de alto crecimiento. Del otro lado, la guerra de Estados Unidos volvió a meter al mundo en un clima de volatilidad, energía cara, confianza debilitada. McKinsey dice que en los últimos 3 años, 18 sectores que consideran nuevas arenas de competencia crecieron en capitalización de mercado, 4 veces más rápido que el resto de las industrias y 10 veces más rápido en ingresos. Pero esa potencia convive con una economía real mucho más frágil. El mismo informe señala que la tensión de Medio Oriente disparó el precio del crudo, elevó presiones inflacionarias y golpeó el ánimo empresarial. En su encuesta global a ejecutivos, McKinsey encontró que la inestabilidad política pasó a ser el principal riesgo percibido para la economía, por encima incluso de los cambios en política comercial. La preocupación por energía también saltó con fuerza después del 28 de febrero, cuando inició la guerra de Estados Unidos. Los datos macroeconómicos refuerzan esa lectura. El crecimiento estadounidense del cuarto trimestre de 2025 fue revisado drásticamente a la baja. La eurozona apenas apunta a 0,9% en 2026. El Reino Unido sigue débil y aunque India todavía sobresale, también empieza a mostrar señales de moderación. Brasil creció 2,3% en 2025, menos que en 2024, y México avanzó apenas 1,2% interanual en febrero, sostenido sobre todo por servicios. Así que McKinsey también observa una paradoja interesante. La confianza del consumidor sigue apagada en muchas economías, pero el consumo minorista ha resistido mejor de lo esperado. Al mismo tiempo, la manufactura global repuntó y tocó su mejor nivel en casi 4 años, impulsada en buena medida por Asia
y especialmente por China, claro. La conclusión está relacionada con que el mundo hoy no está entrando en una crisis uniforme, sino en una etapa de crecimiento desigual, muy dependiente de quién domine las nuevas industrias del futuro y de cuánto daño haga la geopolítica sobre energía, precios y expectativas. Un poco el debate sobre cómo va a impactar la realidad a partir de lo que estamos viviendo. Al informe del Banco Central Europeo, tras la reunión que mantuvo sin cambio los tipos de interés, ya dimos la noticia, pero para darle un poquito más de contexto, pues el mensaje que dejó Christine Lagarde fue mucho más importante que apenas la decisión en sí de dejar los tipos de interés en 2%. Si no hay una sorpresa grande en las próximas semanas, que muy probablemente sí la haya, por la volatilidad de la realidad permanente, pero la dirección apunta a una subida en junio, dice Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Ella dijo también que para esa próxima reunión tendrán información más completa, revisada sobre inflación, suficiente para tomar una decisión informada, pero al mismo tiempo dejó claro que el Banco Central ya ve un entorno más complicado. La preocupación crece porque la guerra ha elevado los riesgos al alza para la inflación y al mismo tiempo ha empeorado las perspectivas de crecimiento para la eurozona. Vaya cóctel. El escenario base del Banco Central Europeo todavía contempla una inflación promedio del 2,6% este año, un nivel incómodo, pero manejable, piensan los analistas. El problema es que ya aparecen escenarios más pesimistas, con repuntes de precios hasta 3,5%, incluso 4,4%. Si esa deriva se confirma, el Banco Europeo no estaría frente a un simple ajuste puntual, sino ante la posibilidad de volver a una dinámica de endurecimiento monetario más sostenido. Lagarde también reveló que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo discutió seriamente subir hoy mismo los tipos, las tasas de interés, aunque finalmente optó por esperar de manera unánime, distinto a la decisión en Estados Unidos, que fue bastante dividida. La clave de aquí a junio será determinar si el shock energético y geopolítico empieza a generar efectos de segunda ronda sobre salarios, costos y precios en el conjunto de la economía. La presidenta, Christine Lagarde, eso sí, rechazó hablar de estanflación. Dijo que ese concepto corresponde más a la crisis de los años 70 y defendió que aunque el crecimiento europeo sigue muy débil, las proyecciones actuales no describen una recesión. Así que el Banco Central Europeo dice que ya no está en pausa cómoda, está ganando tiempo antes de endurecer las tasas y el costo del dinero. Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida volvemos con la entrevista de esta tarde. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Este 1 de mayo es día de decisiones, día de cambios. Desde las 8:30 de la mañana, CRC 89.1 Radio transmitirá para usted, en vivo, todos los detalles sobre la elección del directorio de la nueva Asamblea Legislativa. Cobertura total, sin pausas, sin filtros. Información, análisis, protagonistas e invitados en tiempo real. Escúchelo y véalo en vivo, desde la Asamblea Legislativa. 1 de mayo, desde las 8:30 de la mañana. Aquí en CRC 89.1 Radio y CRC TV. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia.
Gracias por continuar en sintonía, por estar conectados, por estar ahí. El tema del que vamos a hablar ahora es el juicio, la pelea entre Elon Musk y Sam Altman, que puede parecer a primera vista una guerra de egos entre dos multimillonarios de Silicon Valley y de la tecnología, pero si uno mira un poco más de cerca, el juicio que comenzó esta semana en Oakland toca una pregunta mucho más importante. ¿Qué pasa cuando una empresa que nació prometiendo desarrollar inteligencia artificial para el bien de la humanidad termina convertida en una estructura gigantesca con fines de lucro, inversiones multimillonarias y una eventual salida a bolsa en el horizonte? Musk sostiene que OpenAI traicionó su misión original y la empresa responde que Musk no está defendiendo principios, sino intentando ganar poder sobre un rival que hoy va por delante en la carrera de la inteligencia artificial. Lo interesante de este conflicto es que no solo expone una ruptura personal o empresarial, sino el corazón mismo del modelo tecnológico contemporáneo, la tensión entre altruismo y codicia, entre misión pública y valorización privada, entre innovación y falta de regulación. El juicio también puede tener consecuencias reales sobre el futuro de OpenAI, su gobernanza y la forma en que se organiza el negocio de la inteligencia artificial. Y bueno, agencias de noticias reportan que Musk busca enormes daños económicos y que OpenAI, por su parte, lo acusa de actuar por interés competitivo en momentos que xAI, la empresa de Elon Musk, intenta alcanzar a ChatGPT en una carrera donde no está solo en juego el dinero, sino también el poder tecnológico global. Y para conversar de estos temas ya está conectado nuestro amigo y especialista, experto en tecnología, Samir Estefan, y bueno, él es cofundador de TechCetera, techcetera.co, techcetera.co, un punto de referencia, como ustedes ya conocen, para el mundo hispanohablante en temas tecnológicos. Y bueno, desde allí ha impulsado una comunidad dedicada a conversar sobre tecnología y por eso volvemos a él siempre que tenemos alguno de estos temas de interés. ¿Cómo estás, Samir? Qué gusto verte y qué gusto conversar con vos. Hola Fernando, lo mismo. Gracias ahí por la invitación. Siempre un placer de estar aquí hablando contigo. Bueno, sin duda, este es eh, un tema más allá del juicio en sí, que podríamos haber llamado a un abogado para entenderlo en sus distintas aristas, pero lo que queríamos más entender es qué es lo que está poniendo en juego aquí este choque, ¿verdad? Em, y primero, ¿lo ves como algo más personal, Elon Musk versus Sam Altman, o lo ves realmente en su fondo casi filosófico? No, 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 esto es un tema netamente personal y aquí hay una historia, un novelón digno de la Virgen de Guadalupe que contar y creo que es la razón de ser de esto. La mayoría de la gente no sabe, pero OpenAI fue creada por Elon Musk con Sam Altman y con Greg Brockman. Y fue Musk quien en realidad llamó a los otros dos en algún momento y les dijo, oiga, estoy muy preocupado porque estoy viendo estos avances de inteligencia artificial y estoy viendo que la gente de Google está haciendo unos avances tan grandes que tengo el temor de que ellos se vayan a apoderar de la inteligencia artificial y lo vayan a convertir en un producto netamente comercial. Entonces, la filosofía original era, oiga, montemos un non-profit, montemos una organización sin ánimo de lucro que pueda generar estos avances en inteligencia artificial como bien para todos. ¿Listo? Ese fue el comienzo, todos cogidos de la mano, todos muy felices y muy rápidamente dijeron, bueno, necesitamos plata y de todos ellos el que más plata tenía era Elon Musk, entonces Elon dijo, ¿sabe qué? Yo voy a fondear esto y empezó a pasar, creo que eran como 5 millones de dólares cada trimestre, que era una cantidad importante, pero él había dicho, oiga, voy a donar, creo que eran como 100 millones de dólares. Y en algún momento Elon empieza un conflicto de intereses, porque por el otro lado él en Tesla estaba viendo el tema de inteligencia artificial, por ejemplo, para que los carros se manejaran solos. Y empiezan a aparecer estos otros negocios de Elon en donde el tema de inteligencia artificial también empieza a ser interesante. Entonces Elon dice en algún momento, oiga, yo quiero tener la mayoría de la junta directiva, tienen una pelea grande, Elon dice que quiere llevar la organización hacia un lado, los otros dicen que no, y termina Elon diciendo, ¿sabe qué? Yo me voy. Y después de que él se va,
se materializan cosas que habían hablado. Y la más importante de ellas es, si han visto, digamos, la cantidad de plata que OpenAI gasta hoy en día, sencillamente en chips, sencillamente en servidores, sencillamente en energía para poder procesar todos esos chats que tenemos con ChatGPT, pues empezaron a necesitar dinero. Y para poder levantar dinero, entonces crearon una estructura en la que debajo de la non-profit crearon un vehículo comercial. Es en ese vehículo comercial, por ejemplo, donde compañías como Microsoft invierten. Y al hacer esa inversión, entonces empiezan a tener discusiones en donde dicen, oiga, el non-profit está muy bonito, pero para poder seguir creciendo al ritmo que queremos, vamos a necesitar más plata. Y de la misma manera, entonces, empiezan los negocios de Elon a crecer. Se mete Elon en el tema de XAI, se mete Elon en el tema de Twitter y comienzan los choques que vienen desde hace ya unos 3 4 años y que se materializan ya con la llegada de este juicio. Ahora, a ver, para los que no, quizás no entendemos del todo cómo se arman eso, digo, al final, entonces Elon Musk inyectó dinero a una non-profit y luego, pero ese dinero no se va a reportar como porcentaje de participación de Elon Musk porque era una non-profit y ahora después se va a Y, transformar. y sigue siendo una non-profit porque esa non-profit es la dueña del vehículo comercial. Pero dentro del vehículo comercial, la non-profit tiene, si mi memoria no me falla, un poco más del 40%, pero hoy hay otros inversionistas. Pero, y de nuevo, cuando salga plata del vehículo comercial, le llegará al non-profit, pero en el non-profit la plata no se reparte finalmente a sus accionistas, sino que por la naturaleza de ser una organización sin ánimo de lucro, se trata de reinvertir al máximo. Y yo no creo que ni Elon ni Altman en su momento hayan metido plata y tiempo pensando en que iban a sacar dividendos o iban a sacar utilidades, sino que los fines eran otros, era el tema de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero entonces ahora Elon se queda por fuera después de la pelea con ellos y se da cuenta con este, digamos, interés de salir a la bolsa y de posiblemente tener, creería yo, el startup con mayor valoración de mercado al momento de salir, dice, oiga, yo me quedé afuera, yo fui el que los traje a todos a bailar y ahora nadie está bailando conmigo. Más o menos es como la historia. Claro, y ahora, ya dejaste claro que desde tu visión esto es ese choque entre esas dos personas, entre esas dos visiones, pero de todas maneras el tema está instalado, ¿no? El tema de la inteligencia artificial como desarrollo para el bien público o la inteligencia artificial como desarrollo para lucrar. Y aunque, por lo menos la narrativa va a estar colocada en esas dos visiones. Y aunque no esté Y en el ayer, juicio, está en el mundo. y ayer hubo una frase del abogado de Musk que llamó mucho la atención, porque al final, digamos, en sus opening remarks, lo que le decía él a los jurados era, si ustedes permiten que pase esto, ustedes van a permitir que cualquier persona se robe todos los charities, todas estas fundaciones de caridad que hay en Estados Unidos. Ustedes van a permitir que toda la gente se robe esas fundaciones de caridad, porque lo que hizo Musk fue crear una fundación de caridad para el bien público con la inteligencia artificial. Ahora, de nuevo, el tema grande aquí es, desde el comienzo se había planteado, oiga, queremos crear este modelo de inteligencia artificial, necesitamos poder empezar a generar ingresos para que esto se mantenga. Entonces, desde el comienzo siempre estaba la idea de ese vehículo comercial. Pero de una u otra manera, creo yo que fue tan grande el éxito y Elon salió tan herido de que no lo dejaran participar, que ahí es donde estamos viendo esta discusión en realidad. Y esa disputa, de alguna manera, em, lo que hace es también Elon Musk, pues tratar de no perder el camino andado ya por su lado, ¿no? Y Total, y si tú miras, parte de la discusión ahí es, oiga, dentro de este camino, cuando usted se fue, usted se trajo gente que teníamos en OpenAI a trabajar en Tesla, a trabajar en Neuralink. Sí, o sea, al final fue, oiga, ¿cómo capitalizo sobre ese camino
que bien sea se creó a partir de lo que se hizo en OpenAI o que bien sea Elon dijo, oiga, podemos empezar a traerlo también para nuestras compañías. Y yo creería que si Elon no tuviera hoy una compañía que compite, como decías tú al comienzo, con OpenAI, de pronto la discusión y el entendimiento de los jurados pudiera ser diferente. Pero en este momento, digamos que el argumento principal de ellos es, oiga, desde el comienzo sabíamos que íbamos a tener un vehículo comercial, pero además usted se fue y nos montó la competencia y usted lo único que quiere es frenarnos a nosotros porque vamos más adelante que usted. Y el riesgo grande, o digamos, el problema grande que hay es que si tú miras con quién compite OpenAI, ¿no? Y miras, por ejemplo, los resultados de ayer de Google, o miras los resultados de ayer de Amazon, o miras los resultados de ayer de Meta, pues todos tienen un vehículo que les produce dinero, que en la mayoría de los casos, por ejemplo, en el caso de Meta y de Google, es toda la publicidad que venden, y con la cual pueden subsidiar este pedazo de inteligencia artificial. Como OpenAI no lo tiene, pues básicamente lo que tiene que hacer es empezar a crear modelos donde, oiga, ¿cómo hago para que esta cosa que yo me imaginé que iba a ser muy buena para el mundo, pero necesito venderla para poder obtener ingresos, para poder seguir desarrollando, todos con una misma meta y es llegar de primero a lo que se conoce como la inteligencia artificial general, el AGI, que es como el, el, el fin último de todos los que están trabajando en este tema. Ahora, muy difícil, como decís, que por un montón, incluso correos que ya se están divulgando, que había intercambios, preguntas de Sam Altman a Elon Musk A de, Elon. parece si le damos tantos, ¿verdad? Es decir, hay preguntas y ya van enfocados a eso. Es muy difícil que Elon Musk gane, pero pues el tema está instalado. Y el Y tema además hay un, en los lugares más filosóficos, ¿no? ¿Nos va a ayudar a la vida la inteligencia artificial o va a ser un elemento más de lucro y de vendernos cosas a la ciudadanía? y yo creo que si miras ahí esa discusión, hay unos anuncios interesantes, no solo de OpenAI, sino de la mayoría de los que están trabajando en esto, diciendo, oiga, es chévere que la gente pueda chatear, es gente que la gente le pueda preguntar a OpenAI que le ayude a hacer tal cosa, ¿cierto? Pero cuando nos ponemos a pensar en el potencial de esto, por ejemplo, en temas de salud, en temas de crear medicamentos para un tumor específico, en temas de poder mejorar la calidad de vida para que la gente no solo viva más, sino que viva sano mucho más tiempo, para que la gente pueda aprender a un mejor ritmo, ¿no? Y hay ahí, digamos, el modo tutor que tiene OpenAI o pues, que tiene ChatGPT o que tiene Gemini, cuando uno lo mira con niños que no necesariamente aprenden al mismo ritmo que otros y uno les puede poner ese tutor especializado que les enseña y que les ayuda a razonar, pues uno sí encuentra esos beneficios. Claro, está la otra cara, ¿no? Y es la cara de, oiga, estamos viendo cómo con el aumento de la productividad, muchas empresas dicen ya no necesito tantos empleados, ¿cierto? Y estamos empezando a ver unos impactos de algunas compañías que están sacando gente digamos, en números grandes. Meta anunció la salida del 10% de sus empleados para estos meses. Sacar el 10% de una fuerza laboral como Meta, pues es compleja. Pero creo que aquí puede ser que Elon lo tenga difícil, pero hemos visto a Elon en el pasado ganar juicios que todos dábamos por perdido cuando llegaron y el tipo fue y con su charm los enamoró a todos y la gente dijo, no, es que este personaje, mejor dicho, tenemos que protegerlo y ha ganado. Entonces, vamos a ver, estos primeros días han sido muy interesantes, muy, muy interesantes porque lo que dices tú, hay un aspecto netamente comercial y competitivo, pero siempre salen las preguntas filosóficas de, oiga, ¿debería OpenAI estar enfocada en esto en vez de estar enfocada en llevar la inteligencia artificial? Elon decía ayer, antier, dijo una frase y dijo, yo creé esto para que no pasara lo que vimos en Terminator. Y entonces, claro, en ese opening, pues los jurados dicen, ¿cómo no le vamos a ayudar? Y entredicho lo que está diciendo es, lo que estos manes están haciendo con el vehículo comercial es llevarnos a Terminator cuando yo quería que todo fuera super zen. Va a ser bien interesante ver cómo Si termina pones, esto. y si pones el bien contra el mal en un juicio, ¿quién va a ganar, no? Total, ahora, aquí hay un tema y es que si esto hubiera pasado hace 3 años, seguramente la balanza hubiera estado más inclinada hacia Elon. En este momento, yo creo que hay dos factores importantes. Su participación en la política norteamericana le ha pegado muy duro, sobre todo a nivel estadounidense. Pero por otro lado, lo otro que hemos visto en los últimos meses es un movimiento muy anti
AI, ¿no? Hace tan solo unas semanas, un personaje fue hasta la casa de Sam Altman y precisamente le lanzó una bomba molotov a su casa. Entonces, estamos viendo como una reacción del público diferente y ahí tendremos que ver qué determina el jurado, que al final son personas que tendrán sus propias apreciaciones sobre la tecnología y sobre hacia dónde debe ir. Muy bien, pues le daremos seguimiento y estarás ahí presente para comentar un poco más. Muchas gracias, Samir. A ustedes, feliz noche y feliz tarde. Bien, era Samir Estefan, experto en tecnología, cofundador de TechCetera.co, un punto de referencia, un portal de tecnología hispanohablante. Y con él vemos temas de tecnología y hoy el juicio de Elon Musk contra OpenAI. A las 5 siempre presenta, columnista del día, Claudia Uribe, viceministra de Comercio Exterior 2001-2004, embajadora en la OMC 2004-2008, sus puntos de vista sobre comercio internacional y relaciones internacionales. Aquí, a las 5 siempre, con su anfitrión, Fernando Francia, por CRC 89.1 Radio. Bien, y desde Colombia tenemos a nuestra queridísima amiga Claudia Uribe. ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo. ¿Cómo te va? Hola Fernando, ¿cómo te va? Buenas tardes. Qué gusto tenerte de nuevo y bueno, el mundo camina demasiado rápido y te tendremos que tener como 5 minutos todos los días para que vos estés al tanto, estés tirando todo, comentarios sobre todo lo que pasa en el mundo, ¿eh? No, la verdad es que esta vez me fui por el lado de comercio porque es que francamente estaba muy complicado escoger los temas. Escribí varias columnas antes de arrancar con esta, eh, porque realmente pues nos han dado que una semana llena de sobresaltos. De mucho material. Pero yo hoy quiero hablar de el informe comercial que presentó el representante de comercio de los Estados Unidos, el USTR, sobre barreras comerciales. Y fíjate que el informe anual del representante comercial de Estados Unidos que presentó el pasado 31 de marzo al presidente y al Congreso de la Nación es mucho más que un inventario técnico. Examinaron las barreras que enfrentan los bienes y servicios en cerca de 90 mercados agrupados en 14 categorías: aranceles, barreras técnicas, restricciones a la inversión, fallas en propiedad intelectual, exigencias medioambientales y limitaciones al comercio digital, entre otros. El documento ofrece además una respuesta a los aranceles recíprocos impuestos por la administración Trump. Recordemos que Estados Unidos mantiene superávit en el comercio de servicios a nivel mundial y por eso la atención política sigue centrada en el comercio de bienes, que es la métrica predilecta del presidente Trump. Los resultados de estos aranceles recíprocos son bastante heterogéneos. Con algunos socios el déficit se redujo, pero con otros aumentó. Con Canadá, el déficit de bienes cayó 25.1% hasta 46.000 millones de dólares, pero las exportaciones estadounidenses disminuyeron 3.8% y las exportaciones de Canadá cayeron el 7%. Recordemos que Canadá ha sido un jugador durísimo que respondió por la vía institucional, impugnó los aranceles en los tribunales y en el Congreso de los Estados Unidos, donde las autoridades le han dado contundentemente la razón. La seguridad nacional no se puede usar como un derecho erga omnes para desestabilizar el propio mercado y el de los aliados. Canadá ha dado una tremenda paliza a la política del presidente Trump en materia de aranceles recíprocos. Con China, el déficit se redujo mucho, un 31.6% hasta 202.000 millones de dólares. Sin embargo, las exportaciones estadounidenses se desplomaron 25.8% y las exportaciones chinas cayeron el 29.7%. La reducción se ha concentrado en manufacturas, electrónica, maquinaria, bienes intermedios, todos los sectores que tienen que ver con la guerra tecnológica. Pekín no se ha quedado quieto. Ha iniciado una estrategia muy fuerte de diversificación de mercados, está fortaleciendo la demanda interna
y está consolidando su control en minerales críticos y tierras raras, insumos que la industria norteamericana sigue necesitando con urgencia. China ha sido hostigada también mediante acciones como el ataque contra Irán, con los consecuentes impactos en el precio del petróleo y con la mira de reducir a China en todos los campos, tecnológico, energético y a nivel geopolítico. México, lejos de disminuir, el déficit aumentó el 14.8% hasta 197.000 millones de dólares. Las exportaciones estadounidenses apenas crecieron un 1.2%, mientras que las importaciones desde México crecieron 5.8%. Automóviles, equipos eléctricos, maquinaria y dispositivos médicos explican esta dinámica. México es hoy el principal socio comercial de Estados Unidos y ni siquiera los aranceles se han revertido esta situación. Seguramente el presidente Trump pronto la emprenderá contra México. Con Japón, el déficit se redujo 7.9%, hasta 63.000 millones de dólares. Las exportaciones estadounidenses aumentaron 3.9% y las importaciones japonesas cayeron 1.6%. Tokio, recordemos, fue uno de los primeros países en pactar después de la ofensiva arancelaria emprendida por el presidente Trump. Acordémonos que aquí en esta misma columna conversamos que aceptó ampliar compras de equipo militar estadounidense, aumentar inversiones en los Estados Unidos y abrir su protegido mercado agrícola, en particular el del arroz. Al menos en el corto plazo, el acuerdo parece estar favoreciendo a Washington. La Unión Europea es un caso bastante particular. El déficit de bienes se redujo 7.3% hasta 219.000 millones de dólares, pero a diferencia de Canadá o China, el comercio creció en ambas direcciones. Las exportaciones estadounidenses crecieron el 12.1%, mientras las importaciones desde Europa crecieron solamente el 4.5%. Acordémonos también que el acuerdo que suscribió la Unión Europea y los Estados Unidos justo después de la tensión arancelaria incluyó fuertes compromisos para los europeos que incluyen la compra de equipos en defensa, nuevas inversiones en los Estados Unidos y un fuerte aumento en el gasto de seguridad. Washington se ha asegurado que el mercado de la guerra esté garantizado para sus empresas al obligar el incremento del gasto de la seguridad del 5% del Producto Interno Bruto para todos los miembros de la OTAN, especialmente sus aliados europeos. En América Latina, China vio evaporarse por completo el superávit estadounidense porque su rol de proveedor de litio, cobre y minerales estratégicos requeridos en el mercado de los Estados Unidos jugó a su favor. Mientras Colombia reforzó su papel de alumno obediente que mantiene el déficit en favor de los Estados Unidos, pese al incremento de sus exportaciones de petróleo, flores, café y banano. Al igual que Brasil, que no tiene el mercado el de los Estados Unidos como prioritario y por tanto mantiene el déficit en su contra. Costa Rica también mantiene el déficit de bienes con Estados Unidos, pese a que las importaciones desde Costa Rica aumentaron el 19.7%, impulsadas por dispositivos médicos electrónicos y manufacturas de alto valor agregado. Muchas conclusiones arrojan estas cifras y las no analizadas hoy. Sin embargo, el informe del USTR es un verdadero dolor de cabeza para los socios de los Estados Unidos. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, el enfoque bilateral se impone bajo este gobierno. Todos los países, lo hemos dicho, pasarán al tablero. Estados Unidos nunca da concesiones gratuitas, menos ahora que la administración Trump ha demostrado su implacabilidad comercial y geopolítica para castigar a todo el que pueda dificultar que América sea grande otra vez. Fernando, sigo mirando este informe sobre el que con seguridad volveré en próximas oportunidades. Muchas gracias. Claro, no es sencillo un informe con tantas ramificaciones, pero con todo esto que venías desmenuzando, estaba pensando, es eh, em, esta estrategia, o sea, le termina funcionando la estrategia a Estados Unidos de aranceles, aunque luego internamente tuvieron sus broncas, pero ahí insiste,
o más bien termina como desviando la atención y sacando alguna ventajita parcial, o las dos cosas. Fernando, en mi opinión, en la mía, me parece que le ha funcionado. Porque una buena mezcla de incremento de aranceles, una buena mezcla de miedo, porque realmente los empresarios tienen miedo. Y fíjate que, salvo México, en realidad le funcionó con todos, prácticamente con todos, salvo con quien no le interesaba, porque por ejemplo con Chile pues no le interesa, necesita traer esos insumos. Y el caso de China, pues a mí me parece apabullante, es que redujo el déficit del 31,7%, de manera que mm, por eso creo que el libre comercio no es que no funcione, el libre comercio funcionaría si está bien regulado, y lo tiene, en este momento tiene el sartén por el mango. Y si todas las partes concuerdan y hacen caso a lo que acuerdan, ¿no? No, Muy bien, muchas gracias. yo definitivamente, pero cuando tú hablas con los empresarios te das cuenta que los empresarios prefieren autolimitarse con tal de no perder ese mercado. Claro, así es. Muy bien, muchas gracias. Seguimos entonces expectando más de este tema en cualquier momento. Muchas gracias, Claudia. A ti. Y gracias, amigos, por una tarde más que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en temas de economía, finanzas y geopolítica, con la producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá y en controles Kenneth Apuy, en CRC 89.1 Radio. Me despido, nos vemos. Bueno, feliz fin de semana, feliz Día del Trabajo, del Trabajador, la trabajadora mañana. CRC tendrá una gran cobertura el 1 de mayo en Costa Rica, especialmente desde la Asamblea. Nosotros nos vemos el lunes a las 5 siempre. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre, economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia, aquí por CRC 89.1 Radio.